Pues esto es otro episodio más de Empresarismo Cristiano y como siempre nos acompaña nuestro amigo pastor Alexis López. ¿Cómo estamos? Bendiciones, contento de estar nuevamente aquí. Y como siempre también nos acompaña mi pastor, ¿verdad? Y para bendición de aquellos que nos quieran ver y nos quieran visitar allá en Calley. Aquí está mi pastor Eliarnés Rivera Asia. Excelente, gracias por tan extraordinaria presentación. Y hoy, como siempre, tenemos un gran invitado, una persona que nada más de ir escuchando lo que escuché fuera del aire, esta entrevista promete. Así que si usted esta entrevista no se la puede perder ni un minutito porque esto le va a ayudar muchísimo. Y con nosotros está Pedro Rivera. ¿Cómo estamos, Pedro? Todo bien, gracias a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí para compartir un poquito de lo que Dios ha hecho conmigo. No, para nosotros es un honor y una dicha y un gozo de que usted esté con nosotros. Pedro Rivera es un gran gerente de la empresa Solar Now, ¿verdad? Y además de eso, Pedro tiene su propia historia que a mí en lo personal, por lo que he escuchado, me impactó. Sé que ustedes también y sé que a las personas que nos van a estar viendo así también le ha impactado. Así que, Pedro, cuéntame tu historia. Voy a tratar de resumir mi historia. Pues mira, yo soy un niño que nació en Arecibo, de una familia disfuncional. Eso es importante que uno lo sepa porque muchas veces cuando la gente ve a una persona hablar piensa que todo le sale bien. Y mi familia, ser disfuncional, yo quiero que ustedes entiendan que en ese momento mi papá era el dueño de una barra y mi mamá trabajaba en esa barra. Mi mamá era stripper, lo que se conoce stripper. Cuando me da luz, ella pues se separa de mi papá y se dedica a la prostitución. Y ese trabajo que ella tenía, ella siempre me acompañaba, yo la acompañaba aún siendo bebé a lo que ella hacía. Inclusive en ocasiones ella teniendo relaciones sexuales con las personas, con sus clientes, pues yo estaba al lado acostado y el vaivén era lo que me hacía dormir. Wow. Y una de las experiencias que a mí me traumatizó mucho cuando yo era pequeño y vivía con ella era el hecho que ella me dejó encerrado, se puede decir en una marquesina. Yo lo acuerdo como una marquesina, pero hace poco hablando con mi esposo me di cuenta que no era una marquesina, que eso era un motel. Así que cuando yo despierto, un niño apenas de 3, 4 años, empiezo a llorar por la oscuridad. Las personas que están al lado, pues aparentemente, pues mi llantén, abren la puerta, me acuestan al lado de ellos, ellos están teniendo relaciones también a la parte de atrás donde yo estoy y ellos me ponen a ver una película para que yo me calme y era una película porno. Wow. Así que yo estoy sentado viendo una película porno. Con 4 años. Con 4 años. 4 años o menos. O menos. Estoy sacando cuenta yo aproximadamente, puede que sea menos. Yo vi muchos maltratos. Yo vi cómo cogían a mi mamá diferentes personas que ya se decidía convivir con ellos y le daban pela. Lo que uno dice que le daban pela. La golpeaban literalmente, que tú la veías desfigurada o hinchado, no podía ver. Y me acuerdo de una ocasión en particular donde me cogieron a mí por el cuello, me levantó por el cuello, yo bebé, y le dijo a que te restrayo este nene contra el piso. Y yo cuando me levanté con un odio dentro de mí, y yo decía, cuando yo vea y me acuerde de la cara de ese hombre, lo voy a matar. Yo me acuerdo de eso. Eso era una de las cosas que yo siempre puse en mi mente. Cuando lo coja, lo voy a matar. Pero la vida siguió transcurriendo y una de las cosas que cambió mi vida fue que con mi mamá se daban las escuelas bíblicas sabatinas. Llegó una iglesia en una guagua, me recogieron y mi mamá, para que yo no estuviera en la casa con ella en ese momento, me mandó a la escuela sabatina. Y yo me acuerdo del juguito colorado con las galletitas.
Y yo soy una persona que promuevo mucho la escuela bíblica sabatina, porque uno no sabe a los niños que está impactando ahí. Sí, señor. Uno no sabe quiénes son los que están ahí sentados. Y yo, como soy fruto de eso, yo me acuerdo el primer corito que yo me aprendí. Y decía, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Así que yo no sabía cuánto iba a impactar ese corito mi vida. A la edad de 5 o 6 años, mi mamá decide dejarme con mi papá. Lo digo bonito porque es que me abandonó con mi papá y se fue. Y ahí entro a vivir otro tipo de experiencia, de maltrato. Ahí a los 6 años a mí me violan, un pariente de la familia. La técnica que utilizaba era el hombre sin cabeza te iba a coger, encejaba en el baño, cejaba la puerta y apagaba la luz. Y así aprovechaba a un niño de 6 años, él indefenso, sin la conciencia, sin malicia, sí. Pues ahí lo violaban. El rechazo familiar fue bien fuerte. Yo me acuerdo en esa época, muchos se van a identificar conmigo, a lo mejor los jóvenes no se van a identificar cuando yo diga que yo veía Mazinger Z. Así que yo no sé los que se acuerdan de Mazinger Z, pero eso era los muñequitos favoritos míos de la época. Así que a la hora de las 3, 4 de la tarde que empezaba Mazinger Z, yo buscaba dónde ver porque mi abuela no me quería en la casa arriba, mis parientes no me querían en la casa arriba. Yo me acuerdo cuando me paraba en la puerta de la casa de mi tía y mi tía cejaba la puerta y no me dejaba ver los muñequitos, pero los ponía a todo volumen para que yo supiera que lo están viendo. Mis primos se mofaban porque yo no podía verlo. En todo esto, mi papá nunca se enteró porque mi papá estaba trabajando y él entendía que yo estaba bien cuidado, seguro, bien cuidado. Así que yo lo que hacía era pegar los oídos por la ventana para por lo menos escuchar a Mazinger Z cómo derrotaba a los demás robots, porque esa era mi ilusión. Yo algún día guiar a un robot, un niño de 6 años. Ahí entró entonces el tipo de abuso psicológico donde todos mis primos, yo era la mofa de mis primos, me ponían sobrenombres como la nenita y Chepo porque yo siempre estaba llorando y mi papá le decían Chepo. Así que yo siempre estaba llorando porque yo sentía que a mí no me querían. Nadie a mí me quería, yo no sentí ese amor de la familia. Siempre lo que sentí fue un rechazo bien marcado. Yo me acuerdo que en un momento dado, en estos días yo estaba hablando con mi papá y él me contaba de una experiencia que él tuvo, que fue lo que él lo marcó para que él quiere buscarnos para que estuviéramos con él. Y él nos cuenta que en una ocasión él viajó de Vega Baja a Canóvana, donde estaba mi mamá en ese entonces. Y eso hizo que ese viaje, cuando él llegó sin darse cuenta, él cuando llegó a buscarnos, porque estaba preocupado todo el día pensando en nosotros, cuando llegó, me encontró a mí junto a mi hermana. Y cuando llegó al apartamento se estaba quemando. Así que literalmente mi papá llegó a salvarnos. Dios lo inquietó para que llegara justo a tiempo. Y él no sabía, no servía al Señor en ese entonces. Así que cuando él llegó, él me comenta que la expresión de mi mamá cuando llegó al otro día, porque él nos dice que él se quedó en el cuartel con nosotros esperando a que llegara mi mamá. Ella lo que le dijo fue, con el hombre que yo estaba, yo no lo iba a desaprovechar por estar con estos 2 muchachos. Así que ya ustedes entienden el rechazo de dónde vengo, todo lo que ha ido marcando mi vida. Mi papá se casa con mi madrastra, que esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Pero mi mamá venía de una tradición cristiana bien rígida. Bien estricta, bien rígida, donde todo era demonio. Y todo era pecado. Todo era pecado. Así que cuando yo me daban las rabietas, eran manifestaciones demoníacas.
mi coraje era que yo no podía expresarlo. Así que yo, cuando me daba coraje, le daba puño a las paredes. Ya saben que eso eran demonios puros saliendo. Pero nadie sabía qué era lo que me estaba ocurriendo a mí. Así que me empieza a marcar una religiosidad donde todo es pecado y todo está mal. Pero yo le puedo decir con toda honestidad que desde pequeño yo sabía que Dios me veía y Dios me escuchaba. No me pregunten, no me digan, no le puedo explicar, pero yo sabía que había un Dios que me veía y me escuchaba. Yo siempre fui inquieto, fui estos niños... Imperativo, como le llaman. Imperaticísimo, muchachos. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia, todos los ojos estaban en el pastor y yo estaba metiéndome por debajo de los bancos. Así es mi nene también. Así que yo estaba... Puro Energizer. Sí, no. Entonces, una de las cosas que me da gracia es que hace poco nosotros estábamos en un campamento compartiendo con otras familias pastorales, porque mi esposa es pastora. Y yo le comento sobre un pastor que fue pastor cuando yo era niño y lo vimos, hablamos con él y una de las cosas que le dijo es, este muchacho no se estaba tranquilo. Él era bien imperativo, pero le dijo algo que ella dijo, pero yo no podía decir nada. Yo me callaba. ¿Por qué? Porque la forma de corregirlo era una forma de corregirlo fuerte. Hostil. Eso yo lo puedo entender ahora, pero en aquel entonces no. Mi papá corregía con coraje, mi papá corregía con resentimiento. Con resentimiento. Y yo me acuerdo en algún momento que yo le dije a mi papá, a ti yo no te respeto, yo te tengo miedo. Y yo digo que eso cambió un antes y después mi papá. Qué bien. Porque cuando yo le dije esas palabras a mi papá, él como que se rompió. Y lo que hizo fue que me dio un abrazo. Siempre que yo menciono esto, mucha gente no entiende lo que una palabra de cambio puede hacer en un ser humano. A lo mejor él no se estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo hasta que yo se lo dije. Pero siguiendo con el testimonio, mi mamá nunca se enteró, mi madrastra nunca se enteró de lo que yo había vivido. Pero ella le daba coraje a mis actitudes, le daba coraje a mi conducta, pero no lo sabía. En un momento dado, mi mamá, yo la senté. A mi mamá, le digo mi mamá es mi madrastra. Yo la senté y yo hablé con ella y yo le conté todo. Cuando yo le conté todo, mi mamá rompió a llorar. Ahí entendió los demonios. Ahí entendió ella los demonios. Ahí ella decía, pero ¿por qué tú nunca me dijiste esto? A mí me llevaron donde psicólogos y yo le puedo decir con toda la honestidad del mundo que yo sabía lo que yo hacía para que el psicólogo no se diera cuenta que yo había pasado esos traumas. Me ponía a jugar, me hacía dibujitos y yo decía, los manipulaba de cierta forma. Porque yo no quería que mi papá se enterara de las cosas que a mí me habían pasado porque tenía miedo a la reacción. A la reacción que él hiciera. Pero le voy a decir qué sucedió, por qué ese miedo. En una violación, la persona terminando de violarme abrió la puerta del baño y él salió y cuando yo salí mi tío me cogió por un brazo y me pegó a la pared y me dijo, deja de estar haciendo lo que tú estás haciendo porque yo sé lo que tú estás haciendo y se lo voy a decir a tu papá. Así que la culpa y la responsabilidad de la violación la transfirió y me la transfirió a mí. Sí. Esas son cosas que es una característica del agresor. Generalmente, pero... Esas son cosas que uno muchas veces son conductas que en los niños uno tiene que aprender a identificar. Se lo digo desde la experiencia. A mí nadie, no lo pude estudiar, no lo puedo decir que lo leí, yo lo viví. Así que mi vida sigue transcurriendo. Me hago líder de la iglesia. Empezamos a trabajar con los jóvenes.
Mis traumas y mis daños yo nunca se los dije a nadie, se los contaba a Dios, solamente a Dios. Pero a la edad de 19 años, mi papá tiene un llamado pastoral, se va a pastorear para el barrio Bartolo de Lares, lejito, si no saben, lleguen, lejito. Entonces me toca visitar a mi novia que vivía en Bayamón en ese entonces, pues yo preñé a esa niña de 16 años, yo teniendo 19, y al preñarla a esa niña de 16 años, mi vida cambió total, porque entonces yo tuve que, lo que yo quería, que era graduarme de la universidad, tenía que entonces responsabilizarme. Entonces tengo los problemas que no le cuento a nadie, para entonces criar una niña, para entonces criar a la bebé que llegaba en camino. Eso hizo que mi vida cambiara. ¿Por qué? Porque además de ser padre, iba a tener que ser esposo y tenía que asumir una responsabilidad de persona mayor, grande, que yo pensé que son como las películas, lo que uno ve en las películas, que todo se da pitch and cream y todo sale tan bonito, pero no fue así. A los 22 años, 21 años tengo a mi segunda hija, una se llama Gretchen, una se llama Ashley. Entonces cuando estoy en este periodo con ellas, a la edad de 31 años, pues me divorcio. Eso fue otro tramo, eso es otro proceso. A la edad de 38, 36, 37, 38 años me caso nuevamente con la que hoy en día es mi esposa, María del Mar Pérez. La pastora. La que ha tenido paciencia para enderezar. Para bregar con esto. Para bregar con esto. Yo le digo que se acuerde que me dé de las mangas para arriba. Para que no se note. No se note. Pero mira, Pedro, has pasado de todo y tengo que ser bien honesto. Me imagino que hay muchísimo más dentro del testimonio. Sí. Y me ha conmovido. Hemos guardado silencio porque hemos aguantado, porque hemos sentido lo honesto, ¿verdad? Y lo transparente que está siendo. Más me sorprende cómo has logrado desarrollarte y cambiar tu vida de donde un panorama que me imagino que pasaron muchas cosas más, de donde tú estuviste y convertirte en una persona de éxito que yo te conocí y jamás en mi vida me hubiese imaginado que ese era tu testimonio. Te lo digo, quiero ser honesto, no me hubiese imaginado jamás que usted hubiese pasado por un testimonio como el que usted narró. O sea, ¿cómo usted transformó eso a convertirse en un líder, una persona que trabaja, que tiene, ¿verdad?, que está a cargo de una empresa? ¿Cómo usted logró esto? Mira, yo le voy a decir algo. ¿Se acuerda que le dije que desde chiquito yo sabía que el Señor me escuchaba? Uh-huh. Yo siempre he sido bien sincero con el Señor. Bien sincero. Yo no soy este tipo de persona que busca palabras bonitas cuando tengo que hablar con Dios. Así es. Yo soy una persona que le abre el corazón al Señor y le dice, esto es lo que soy, Señor. Y en un momento dado estaba trabajando y yo le dije al Señor, yo no sirvo para esto. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una empresa Paico. Uh-huh. Ahí es menos 12 grados. Sí, de los helados. Helados Paico. Eso es menos 12 grados el almacén. Así que yo llegaba a casa todos los días con fiebre. Pues por el cambio de clima. Al salir del freezer. Sí, al salir del freezer, eso yo le dije, yo no puedo seguir en esto. Así que
ahí yo siempre he tenido la inclinación de querer montarle un negocio, de querer prosperar. Soy las personas que me conocen saben que me gusta luchar y batallar y trabajar duro, porque a mí yo no soy de las personas que las cosas se le hicieron fácil. Soy de todo ha sido trabajado, todo ha sido fajado. Literalmente. Y cuando tú tienes el respaldo del Señor, cuando tú lo tienes, tú te sientes que tú y Dios pueden contra todo. Correcto. Así que en un momento dado yo estoy orando con otras 2 personas y le dijimos, vamos a orar por esto, por entrar a esta empresa que se llama Solar Now. Y siempre que nosotros íbamos, o siempre que yo voy a tomar una decisión, si el Señor no me da el aval, yo no me muevo. Así es. Así que yo estoy en esta empresa que se llama Solar Now, gracias a Dios, porque el Señor me dijo que sí. Si no, no me muevo. Muy bien. Y yo diría que el éxito que yo he tenido es porque siempre he puesto al Señor primero. Y no he sido de los que se ha olvidado de donde Él me sacó, sino que he sido de los que sé dónde Él me tiene, sé que me puso ahí y sé que cuando me mueve el piso es por algo. Y esta mañana, cuando veníamos de camino, antes de venir de camino, yo y mi esposa estábamos orando y uno de los libros que usamos para reflexionar sobre él fue Job. Y yo dije, ay, mira qué bonito, qué lindo. Porque estamos viviendo una experiencia como la que Job vivió en estos momentos y hemos visto cómo el Señor, como levantó a Job, así nos está levantando a nosotros, pero nunca hemos dejado de creer que venimos con nuestra queja, nuestros problemas, sí, pero venimos a los que puede resolverlo. ¿Ves? Y así fue que llegamos a Solar Now. Es curioso, este programa ha sido un poquito distinto. Nosotros usualmente entrevistamos a las personas y luego reaccionamos. Y en este programa su testimonio nos impactó tanto que decidimos continuar, ¿verdad? Y darle espacio a que usted pudiera hablar de eso. Elianel, ¿qué tú tienes que decir? Es interesante, muy interesante. Bueno, tengo que decir muchísimas cosas que no voy a poder decir. O sea, me gustaría decir tantas cosas y muchas observaciones que tuve escuchando el testimonio. Pero sí hay algo particularmente sobre todo que quiero decir, y es que la gracia de Dios en su vida evitó que él se convirtiera en una estadística. Él tenía todo para hacer una estadística y no de las buenas. No de las buenas. ¿Cuánta gente hoy está pasando lo que le está pasando? ¿Cuántos niños hoy están viviendo? Porque la gente piensa estos testimonios extraordinarios. Nosotros vivimos en una burbujita. Y esa no es la misma vida que vive mucha gente. Hay gente que viene de entornos sumamente traumáticos. Pero yo no sé cuál es el peor trauma. Si el trauma de tener que vivir con la madre que le tocó, ¿verdad? La que le tocó vivir con las circunstancias, que ella es una víctima también. Ella es una víctima de sus propias circunstancias. No sé si ese es un trauma peor que luego estar rodeado de gente que se supone que te ayuden y te rechazan. A una edad de 3, 4, 5, 6 años, donde hay un cerebro en formación. Esa es la edad que tiene mi hijo. Desarrollando. Esa es la edad que tiene mi hijo. Que se está desarrollando, que no tiene unos criterios para poder ponderar las circunstancias. Simplemente el análisis que hace un niño de esa edad es: el malo soy yo. Hay algo malo en mí para que ellos actúen de la manera que ellos actúan. Así que el que él se haya podido sobreponer y pueda contar y narrar tan cándidamente toda su historia del pasado, obviamente en algunas partes con emotividad, porque yo pienso que más la emotividad que él siente no es por dolor, es por agradecimiento por cómo Dios ha sido bueno en su vida. Seguro. Es un testimonio que yo me quedo con hambre. Literalmente me gustaría... No, pero vamos a seguir hablando de eso. Seguro. Vamos a seguir porque decidí, ¿verdad? Continuar dándole la oportunidad y sentir reaccionar con usted presente.
solamente Dios sabe por qué lo estamos haciendo así. Alexis, ¿qué tienes que decir? Porque podemos hablar, hay algo que escuché hace tiempo atrás y que mucha gente, ¿verdad?, no le gusta creerlo, pero es una realidad y es la evidencia de que las circunstancias pueden influir, pero nunca van a determinar. Tu entorno puede influir en muchas cosas, pero porque él haya sido criado en una casa disfuncional, yo veo ahora su relación, veo a su amada esposa, tú no piensas, ¿sabes? Como tú decías, tú no ves eso, ese pasado oscuro tú no lo ves en él, si él no te lo cuenta. Entonces, ¿cómo la gente puede transformar lo amargo? Y no solamente la gente, porque hay algo característico que él decía. ¿Cómo? No sé, pero él sabía que Dios estaba. O sea, no sabe cómo explicarlo, pero él tiene una conexión con Dios desde su niñez, que él sabía que el único que lo escuchaba, y él decía lo importante ahorita, nos podemos quejar, podemos llorar, pero en el lugar correcto. La gente se queja con medio mundo, pero nunca se queja donde tiene que quejarse, es con Dios, con el único que tiene la potestad para hacer algo contigo. Y este hombre es una evidencia y me siento honrado de haber escuchado parte de su testimonio. Pero las circunstancias te pueden influenciar, pero no es determinante. No significa que aunque viniste de un pasado oscuro, tú tienes que repetir la historia. No es necesario que tú seas una repetición de lo que viviste. Él transformó todo eso en algo mejor y ahora él puede bendecir a tanta gente tocando temas que él los vivió en carne propia. Como hablábamos fuera del aire, definitivamente es una bendición. Por eso es que quiero que me hables de tu libro. Mira, nosotros fuimos partícipes o coautores, es la palabra correcta. Correcto. Pusimos un pequeño testimonio en que nadie apague tu brillo. Que nadie apague tu brillo. Historias transformadoras de hombres como tú. Wow. Le pido ayuda siempre. A la voz que nadie apague tu brillo. Porque yo pienso que ese libro, ese pequeño testimonio que estamos dando diferentes... Eso es una recopilación de muchos testimonios. De muchos testimonios. Si no te toca uno, te va a tocar el otro. Pero esto nos abre puertas a que podamos llegar a diferentes personas y decirle que nuestra alternativa es Jesucristo, porque estuvimos ahí. Pero el Señor nos sacó, el Señor nos libró, el Señor nos cuidó. Por eso yo tengo un refrán que yo siempre le digo a los jóvenes, a las personas, a los adultos que hablamos, le digo, dime lo que tú viviste, que yo te lo voy a decir, que yo también lo viví, mira dónde estoy. O sea, no puedo decir que no haya vivido algo o alguien haya vivido algo que yo no haya vivido. Correcto. A lo mejor de otra forma, pero lo viví. Así que mi vida fue así de marcada. Hoy por hoy, gracias a esa vida, ese esfuerzo que hizo mi madrastra, que se llama Elvanilda Cedeño, que es la que yo digo es su mamá. Es mi mamá. Su mamá. Punto. Mi mamá verdadera, que es algo que yo quiero decir cuando digo verdadera, fue la que me dio a luz. Ella murió. Pero antes de morir, esto es bien interesante, porque después del abandono, casi más de 30 años después, ella se comunica conmigo por teléfono para ver si yo le puedo donar un riñón, porque estaba muriendo. Wow. Yo se lo consulté a mi esposa porque yo quería donarle riñón. No me dio la oportunidad de donarlo porque ella me confrontó. Pero yo hice algo mejor, yo le presenté a Jesucristo. Amén. Y ella, yo me acuerdo cuando yo estaba orando por ella, que alguien le habló por el teléfono y ella lo mandó a callar. Cállate que mi hijo está orando por mí. Wow. Entonces, eso marcó mi vida. Y hoy por hoy... Le regaló la salvación. Le regalé la salvación. No te puedo dar un riñón porque te di a Cristo. Casi nada. Y entonces, hoy por hoy, una de las cosas que a mí yo tengo 2 hijos, también adicionales a Gretchen y Ashley. Tengo a Caleb y a Moisés. Caleb y Moisés... yo viendo el ejemplo de mi madrastra, donde ella se hizo cargo de mí y nos echó para adelante, nos enseñó. Yo hice lo mismo. Yo cogí a mis 2 sobrinos y los adopté. Qué bueno. Y hoy soy papá de Caleb y Moisés, Gretchen y Ashley.
Y una de las cosas que yo siempre le digo a ellos es, cuando ustedes me vean que yo me doy por vencido, ustedes lo hacen. Mientras tanto, no tienen derecho a hacerlo. Excelente. Bueno, Pedro, de verdad que ha sido una entrevista muy, muy especial. Y te doy las gracias por tu testimonio, por haberlo presentado. Yo creo que las miles de personas que van a ver esto, yo sé que les va a servir. Así que prepárate, danos tu teléfono, porque sé que mucha gente los va a llamar para que este testimonio les sirva en sus congregaciones, en sus lugares, además de Solar Now, ¿verdad? Que entendemos que mucha gente, ¿verdad? Ya ustedes saben, digo un número para que puedan conseguirla. Mi número es el 939-417-8669. 939-417-8669. Pedro, mil gracias, Alexis. Se acabó. Elianel. Excelente, tremendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta el próximo episodio de Empresarismo Cristiano.